prácticamente en estos días deja de ser lo que es, porque la gente está dedicada a otras Navidad, cosas. regalos, bailes, festejos, encuentros, que el pavo, que el pollo, que la gallina, todo, que el llamado telefónico. hay mucha expectativa en todo eso, ¿no es cierto? No hay tiempo para pensar en otras cosas. Sin embargo, vamos a continuar nosotros. La agenda noticiosa nos impide detenernos porque hay muchos temas que aún hay por analizar. Buenos días, mi querida Teresa. Buenos días, damos lectura a los primeros titulares de los medios impresos de circulación nacional. Claro que sí, vamos a iniciar con Diario Expreso de Guayaquil. Su nota principal nos cuenta: el FMI abre la mano y avala la reforma como deber cumplido. La angustia por el bloqueo político que frenaba las reformas económicas y con ello la llegada de $500 millones del Fondo Monetario Internacional necesarios para cuadrar la caja del país al cierre de este año empieza a disiparse. Esto tras la aprobación en la Asamblea de la reforma tributaria que incluye nuevos gravámenes, condonaciones de deudas e incentivos fiscales. El multilateral emitió así ya un comunicado en la tarde de ayer en el que daba por buena la gestión y respaldaba los 2 exámenes que estaban aún pendientes. Ahora falta el visto bueno del directorio para que lleguen los recursos. En la entrevista de este diario se entrevista a Jimmy Jairala, ex prefecto del Guayas, quien dice: por gustos inquietan, no fui a hacer política a esa inauguración. El ex prefecto dice que está dedicado a la comunicación y ahí pretende seguir en 2021, pretende retomar la agenda política. Por otro lado, también otra entrevista a Lourdes Aburto, arquitecta y ex catedrática, que nos dice: la obra de un edificio no puede tapar el sol de terrenos aledaños. La paisajista mexicana residente en Guayaquil entregó una propuesta a la ciudad para hacer arquitectónicamente más amable, fresca y habitable. En otros temas, también en lo internacional, el arte de saber perder. Esto viene desde Argentina. Mauricio Macri saluda con un gesto cordial a la expresidenta argentina Cristina Fernández en la toma de posesión de Alberto Fernández, nuevo presidente de ese país. Pese a la derrota electoral, Macri muestra una cara mustia, la puso a la aliada del nuevo mandatario. Y en la foto principal de Diario Expreso, espartanos y antidrogas. Apropiándose del nombre de guerreros de la antigua Grecia, un grupo de jóvenes de la ciudadela Los Esteros combate con el deporte y el avance de la delincuencia y la insalubridad. Entre 16 y 30 años tienen los integrantes de este grupo que dicen ser adictos a una vida sana. De esta manera cerramos ya la lectura de Diario Expreso Guayaquil. Le damos paso al licenciado Alcides Montilla con más información. Así es, efectivamente, vamos a dar lectura a los 5 titulares que nos trae la portada de Diario El Universo, el mayor diario nacional, en su edición de hoy, miércoles 11 de diciembre de 2019. La principal nota que trae en portada El Universo dice: solo 3 ciudades de Guayas registran 263 muertos violentas. Se trata de Guayaquil, San Borondón y Durán. Ahí hay una foto en donde se dice: en Las Orquídeas una mujer fue acribillada. Aquí en Guayaquil, hace 4 años su conviviente también fue asesinado y días atrás mataron a su cuñado. El primer titular. El segundo titular: Moreno felicita a la Asamblea por la aprobación de la ley de simplificación y progresividad tributaria que la confirmó la Asamblea Nacional. Falta todavía la ejecución por parte del presidente. Otros titulares: acciones en Guayas por casos de H1N1. Jornadas de vacunación de grupos vulnerables empiezan a aplicarse por parte del Ministerio de Salud. También en deportes, en el fútbol, primera final de la Liga Pro se juega en Quito. Liga de Quito frente al Delfín de Manta a las 7:30 de la noche. Será transmitido lógicamente por el sistema de emisoras Atalaya. Estén atentos porque empezará muy temprano la previa de este partido, de la cual tendrá su revancha el próximo domingo, entiendo yo, el domingo, Carlos, ¿verdad? Entre Delfín y Liga de Quito. Y finalmente, nuevo timón tiene Argentina. Los Fernández, Alberto y Cristina asumieron ayer el gobierno de Argentina en medio de una serie de
polémicas y connotaciones de tipo político. Primero, no estuvo presente ningún representante ecuatoriano, y segundo, el presidente Macri fue a la ceremonia de ascenso de los Fernández. Con el presidente Fernández estuvo muy bien, en cambio con la presidenta, la vicepresidenta Cristina le dio la mano, pero miró para otro lado. Así son los políticos, lamentablemente. Las 6 de la mañana, 46 minutos, estimado Stalin. Una mira para el otro lado, Fernández lo abraza y le toquetea la cara en un gesto de mucha sensibilidad y de distensión. Para que se vea. ¿Qué le parece? Sí. Yo creo que, bueno, al final es como deben ser las cosas, las transiciones. Ella viró la cara como usted dice. Pero al final las transiciones, señores, deben de ser así, civilizadas. Por supuesto. Porque ahí hay un tema, por ejemplo, que dice Macri, ¿no? Que habla de que es perdedor o es ganador. Yo creo que aquí no se trata de quién pierde o quién gana. Aquí quien gana es la democracia. Por supuesto, porque ha sido el pueblo el que ha elegido. Señores, porque si yo pierdo o gano, no depende de mi voluntad, depende de la voluntad soberana de un pueblo. Y yo creo que hacen muy bien que las transiciones sean transiciones realmente respetuosas, civilizadas, que no sean un elemento de fractura, más de lo que ya está fracturada una sociedad en lo político, que por lo contrario sea un elemento de conversión, ¿no? De acuerdos, porque al final el que llega tiene que resolver los problemas del que deja. Entonces, no es pues como quien dice, oiga, llego a una bonanza, llego a una... Como decía otro, a mesa puesta. O llego a mesa puesta. No, a mesa servida. No. La mesa no está servida, hay problemas en Argentina como hay problemas en muchas economías de América Latina. Y realmente eso es lo importante. Ahora, la aprobación de la ley que se aprobó a la simplificación, sí. Simplificación y progresividad tributaria. Así se llama, ¿no es cierto? Se llama así. Crea un escenario favorable para el gobierno en términos de ¿qué? De que el Banco Mundial o el Fondo Monetario dé del visto bueno, califique los dos exámenes que estaban pendientes como positivos con esta aprobación, y que por cierto esos 500 millones de dólares pues terminarán para el 2019 cerrando de alguna manera, ¿no es cierto? Que lo van a dar, cerrando los compromisos. Pero yo quiero decir lo siguiente, mi querido Alcides, nos alegramos de esto, y en esa alegría, ¿sabe lo que existe? También una profunda preocupación y tristeza, porque cada vez que el Fondo Monetario Internacional da más dinero, es más endeudamiento, ¿no? Por un lado. Y el endeudamiento interno también crece, porque eso le posibilita que pueda emitir bonos para que el mercado los recepta y los absorbe. Entonces, crece la deuda externa y la interna, y al final se convierten en deudas eternas. Nada más y nada menos que 56 mil millones. Se convierten en deuda externa. Esto es un círculo vicioso. No puede un país, ¿no?, desarrollar sus actividades, sus acciones y sus compromisos, gasto corriente, todo lo que tú quieras, con endeudamiento. No puede haber crecimiento con deuda, tiene que haber crecimiento con inversión. Ahora, crecimiento con deuda, imposible. Crecimiento con inversión, tiene que crearse las condiciones para que la inversión llegue, la seguridad jurídica, fundamentalmente, por un lado, y por otro lado, el riesgo país. Los gobiernos tienen que trabajar en la reputación frente a los multilaterales, ¿no? Y frente a la confianza dentro de la sociedad de la inversión privada. ¿A dónde está la tan cacareada alianza público-privada? Dígame cuáles son los proyectos que se empezaron a desarrollar en este nivel después del gobierno antes del gobierno de Rafael Correa y al inicio del gobierno de Lenín Moreno, que se planteó y se anunció esto como una línea fundamental. Le pongo para el despegue. Del quinto puente nomás, mire cómo está. Eso fue anunciado con bombos y platillos.
Hace 2 años. Y no hay plata para Hace eso. 2 años. Entonces todos dicen, ahora vamos a la inversión público-privada. Y cuando le dices a los privados, oiga, ¿hay garantías para invertir? No hay garantías para invertir. Porque me falta esto, hay que adecuar la normativa, hay que regular, en fin. Ya se aprobó hace 1 año y medio, ¿qué se aprobó? La ley de estímulos económicos y de desarrollo productivo. Y le preguntamos nosotros a un representante de las cámaras, ¿cuál había sido la evaluación después de 1 año y medio? Ninguna. Porque dice, todavía hay trabas en reglamentaciones y hay que eliminar en este proceso para la inversión un sinnúmero de regulaciones que impiden este proceso. Entonces, señores, yo no sé si aquí es el problema de aprobar y aprobar leyes y dar estímulos tributarios o no darlos, pero el tema es que no reacciona el país y estamos en ese círculo vicioso. De tal manera que terminamos el año entre esto que dice el gobierno que es una buena noticia y entre lo que percibimos los ciudadanos que es una buena noticia, que después se convierte en deuda externa, que es deuda eterna y que tenemos que pagarla todos los ecuatorianos. Bien. Vamos a continuar con la agenda noticiosa y también de entrevistas en nuestro programa Sin Amarres cuando son las 6 de la mañana con 45 minutos. Damos la bienvenida al ingeniero José Antonio Navas Morales, él es vocero de la Asociación Ecuatoriana de Marketing y Comunicación. Bienvenido y buenos días. Y queremos preguntarle cómo responde el mercado a nivel de marketing y comunicación respecto a la crisis que vivimos. ¿En qué circunstancias, en qué escenario se mueven? Buenos días. Muy buenos días, Stalin, Alcides. Gracias por la invitación. Mira, antes de contestarte la pregunta, me gustaría que tu audiencia sepa qué es la Asociación Ecuatoriana de Marketing y Comunicación y que sepa que las puertas las tenemos abiertas. Perfecto. La asociación, en su objetivo más amplio, es difundir la cultura del marketing y la comunicación. Y básicamente lo hacemos en 2 áreas. Una, donde están agrupados todos los profesionales del marketing y la comunicación, lo que llamamos marketing en silo. Y la otra área es el marketing transversal, donde están todos los que no son profesionales del marketing y la comunicación. Y es importante que la comunidad sepa eso, porque ¿por qué abrimos las puertas de esa manera? Porque quieras o no, ahí voy introduciéndome a tu pregunta, haces marketing y comunicación. Tienes tus servicios profesionales o eres un emprendedor o eres una pymes, necesitas hacer marketing y comunicación, aunque no lo sepas. Si quieres sobrevivir en el mercado, necesitas hacerlo. Y es por eso que abrimos las puertas, porque hay muchos, entre comillas, cadáveres empresariales antes de los 3 años, cuando una persona emprende. Imagínate ese... ¿Tú crees que el marketing en la comunicación evita que estos cadáveres se los entierre? Porque hay muchos que caminan igual, son insepultos. ¿Ah? El marketing en la comunicación no hace milagros, pero sí disminuye esa tasa. Porque es altísima, el 90%. Bueno, Ecuador es uno de los países de mayor emprendimiento, pero en Guayaquil, más que nada, no consolidan y no aterrizan los emprendimientos. Sí. Y mencionas también algo interesante. Ecuador tiene la bandera, es el país número 1 en toda la región en emprendimiento por 6 años consecutivos. Entonces, el ecuatoriano es lanzado. Emprende. Es lanzado. Claro. El ecuatoriano primero se lanza y luego pregunta si era con paracaídas o no bajarse del avión. Claro, okay, sí. Entonces, y ahí trabaja el marketing, solucionando los problemas de consumidores y clientes. Sí, no solucionamos todo, pero sí la parte que le corresponde al marketing de la comunicación, que es una parte vital para cualquier empresa, emprendimientos, pymes o ya sea una empresa grande. Claro. Entonces, en ese afán de solucionar, dar esa solución, ser un canal para el mercado y para ese empresario en ciernes o ya desarrollado y maduro, es que la asociación abre sus puertas y terminamos el año con un evento que es el que venimos a compartirles. A ver, cuenta del evento. El evento es un día completo, es un ciclo de conferencias, ¿ok? Que tiene su nombre basado en una de las facetas del marketing, que es el marketing experiencial. Experiencial, sí. Y es el marketing en el experiencias. Exacto, un marketing de experiencias. Y es el marketing en el que llegas a ese consumidor o a ese mercado objetivo activándole todos sus sentidos. ¿El consumidor qué es para ustedes?
El consumidor es ¿Solo el que compra cosas, bienes en el mercado? No necesariamente, porque por ejemplo, un consumidor, y tú puedes ser una ONG y no tienes fines de lucro, ¿ok? Pero ese es tu mercado, tienes tú un mercado, un nicho objetivo, y hay un consumidor ahí que no necesariamente implica una transacción de dinero, pero sí hay una transacción de valor. ¿Sí? Puede ser que yo sea una fundación, Salvemos los Bosques, por decir algo, ¿ok? Y a ti te interesa eso. Tú tienes ese espíritu de que quiero hacer algo por reforestar, por ejemplo. Pero no hay $1 de por medio, ¿ok? Tú eres un nicho, tú eres un mercado objetivo para mí. Quiero llegar a ti, que tú te unas a mi comunidad y poder unirnos y poder ser esa voz que tenga ese objetivo en común. Y no hay $1 de por medio. Pero lo más común y lo más frecuente es, sí, yo tengo mis productos, quiero ofrecerte los lentes, mi celular o el servicio X que yo tenga, y ahí hay un mercado y ahí hay un cliente. En todo caso, este marketing comunicacional es una herramienta de sostenibilidad de los emprendimientos que... Sí, claro, claro, porque mejora la forma como tú quieres llegar a ese cliente. Mejora mucho, y el marketing de experiencias te activa los 5 sentidos, trabaja los 5 sentidos tuyos como persona. Si estamos en televisión, bueno, voy a llegar a ti por medio de mi sentido visual y auditivo, pero en el marketing de experiencias se te genera una emoción. Una experiencia externa se introduce en ti y se convierte en una emoción, y eso es memorable. Eso queda en tu mente, queda en tu recuerdo y posiciona tu marca. José Antonio, ¿y el marketing no se entromete mucho en el corazón del cliente, en el cerebro? Uno va con el ánimo de comprar algo y el marketing le dice, no, esto no es tu conveniencia, te conviene esto de acá. No se entromete demasiado, no le deja decisión autónoma al cliente o al consumidor para tomar sus propias decisiones. No, sí la deja. Siempre que pero partir... sí se entromete, ¿verdad? Siempre hay que tener cuidado, porque hay una palabra que se llama ética y que está presente en todas las actividades, en todas. Y ustedes acá que hablan de noticias, hablan de la situación política, ves que esa palabra es vital, y en los negocios pasa igual. Entonces siempre hay que obrar y tener presente que el marketing es una herramienta que te permite mostrar de mejor manera mi producto a ti, pero no con el fin de persuadirte de que escojas mi producto o mi servicio, pero no para distorsionarte y caer ya en la parte no ética de la profesión. Bueno, porque ahí hay si se quiere, un debate entre el marketing comunicacional y el mercantilismo comunicacional. Sí. Ese es el problema que... Sí, y tú lo vives, porque lo ves a veces que tú consumes ciertos productos o escuchas cierta forma de comunicación de productos y tú dices, oye, esto no es tan así. Bueno, lo vi de una manera engañosa, ¿no? Entonces pero también, ahí ves tú los valores que están detrás de ese producto, claro, y los valores de las personas que están detrás. Ahora también depende mucho de la cultura del consumidor. Nosotros siempre creemos que si hay mercados responsables de consumo debe haber proveedores responsables y consumidores responsables. Sí. Para llegar a un mercado responsable de consumo, ¿no? Donde se respeten los derechos tanto del proveedor como del consumidor. Así es. Sin embargo, a veces hay la manipulación, ¿no es cierto? Sí, Sobre pretexto de posicionar una marca se manipula, ¿no? Las percepciones, lo afectivo de lo que dice mi compañero, del consumidor, y eso pues es una manipulación. Sí, ¿Mm? sí. Y ocurre eso en los mercados. Pero ahí el valor ético que tú estás planteando me parece muy importante, que debe estar en primera línea. Así es, y hay mucho empresario y de hecho la mayoría de los empresarios, a Dios gracias, se manejan de esa manera, pero para generarte la duda solo necesitas uno. Activar uno. Sí, necesitas activar uno. Pero volviendo a la pregunta, sí, la decisión siempre la va a tener el consumidor, siempre. Lo único que hace el marketing y la comunicación de la mano es llegar a ti de diferentes maneras, de diferentes canales, y que tú percibas el producto o el servicio de alguna manera y llegar más directo. Pero en el momento en que el consumidor
demuestra sensaciones, demuestra emociones al momento de mirar un objeto. Ahí entra el marketing, porque alimenta finalmente la decisión final que toma el consumidor. Dice, me gusta esto porque yo lo vi en televisión y hubo un bonito mensaje, y ve el producto y lo compra. Se llena de emociones. Sí, y de sensaciones para comprar. Es emocional la compra. Es emocional. Pero exacto. también hay conductas, por ejemplo, hay compradores compulsivos, por ejemplo. No, por supuesto. De consumidores. Por los precios, por el color, porque me gusta. Con el precio, con el color, con la promoción. Por ejemplo, la promoción es un enganche, ¿no es cierto? Donde tú dices, se promocionan, claro, el 50% de productos que no necesitas comprar. Exacto. Y lo compras por el precio, porque te gusta, porque es bonito. Claro. Eso en los temas de los bienes de consumo. Y en cuanto a las ideas, ¿cómo entra el marketing? En las ideas. Y tocaste un tema interesante que de hecho se va a tocar ahora este sábado 14 en el evento que tenemos. Hay un tema ahí, por ejemplo, el de propiedad intelectual, y eso es un tema muy sensible en las startups. Hay muchas ideas, hay mucho emprendedor que aquí en Ecuador hay ideas geniales y tecnológicas especialmente. Están pensando muchos jóvenes están pensando en cuál es la próxima aplicación que puedo desarrollar y que la tengas en tu celular, y esperan poder venderla, ¿ok? Entonces, ahí hay un tema muy sensible asociado a lo que nos comentas, y es la propiedad intelectual. Saben mucho de desarrollo tecnológico y lo que puede necesitar o creen que necesita el mercado, pero estoy trabajando mi idea de manera segura en que no sea copiada. Entonces, ese tema los tips que necesita saber cualquier startups en este momento lo van a tener en el evento. Pero ese es en la formalidad de registrar una idea de propiedad intelectual. Sí. En la práctica, tú inicias un negocio, un emprendimiento, y ves que te puede sostener 6, 7 meses y tienes inmediatamente 5 y 6 similares negocios al lado tuyo. Si te va bien, ten la seguridad. Lo bueno de eso es que si lo estás haciendo bien, te van a copiar. Entonces, el lado bueno de eso es, estoy haciendo bien mi trabajo, estoy trabajándolo bien. Pero claro, un nicho de mercado que tienes que dividirlo entonces. Así es, pero... Entonces ya no es rentable la sostenibilidad. Ahí el tema ya no es si mi producto, el paso número 1 es si mi producto va a funcionar o no. Claro. La segunda no es la segunda, de hecho es con lo que primero que debería empezar cualquier emprendimiento es cómo me diferencio. ¿Okay? ¿Qué valor agregado tengo para...? Sí, ¿cuál es mi propuesta de valor que me permita diferenciarme? Entonces tú ves productos que se diferencian. Por ejemplo, creo que no se puede mencionar marcas o cosas por el estilo, ¿no? ¿Verdad? Pero en alimentos vemos, todo guayaco que se respeta le gusta el bolón. Entonces sabemos que de un tiempo para acá, de repente, si tú haces memoria, apareció un mega bolón por un buen precio, y que de paso era bueno. Y mira qué tiempo ha pasado para que pueda salir otro bolón del tamaño de un balón de indoor. ¿Esos son ejemplos de marketing experiencial? Eso no es un ejemplo de marketing experiencial. Sí. Un ejemplo de marketing de experiencias es, tú ves, a veces es una marca que te hace interactuar en público y una ves marca una de café, campaña, una marca de un dulce, una marca de un restaurante. Por ejemplo, o puede ser a veces las empresas que tú ves que en una publicidad o en una promoción que te promocionan algo de forma por medio de un marketing de experiencias, muchas veces ni siquiera hablan de su marca, sino de una emoción, y ves una escena familiar, por ejemplo, donde hay una abuelita con una imagen muy tierna compartiendo un momento con su nieto, y te hablan de lo importante que es mantener las relaciones o cuidar las relaciones familiares, y al final te mandan un mensaje, y en ningún momento de la publicidad vistes la marca, pero al final sí te sale, y en ese momento anclan esa marca con ese producto a una emoción. Se me ocurre algo, mire, de lunes y miércoles yo tengo reuniones con mis amigos
5, 6, 7 personas en una cafetería, tomamos el café, etcétera, comemos un dulce y nos ponemos a conversar 2 horas. ¿Qué tal si la empresa, la cafetería, hace una reseña, una filmación y dice, oiga, mire, sus momentos gratos no solamente están con el café o el dulce que servimos, sino con las emociones que dan a hablar con los amigos de 65, 70 años? ¿No le parece? Así es. Y eso es algo que ustedes lo hacen de forma innata. Eso es marketing experiencial. Eso es lo que hace es ese lado del marketing. Eso que acabas de mencionarlo de forma natural y que lo hacemos, todos lo hacemos. ¿Sí? Solo que no hay una marca de por medio. Sí, además este marketing experiencial es convertir en protagonista y actor al consumidor. Exacto. Meterlo dentro de todo el entorno y revelar sus emociones. Y cómo el mensaje llega emocionalmente, llega más rápido que el material, pues, ¿no? Sí. Respecto a la marca o respecto al producto. Sí. Entonces queda de esa manera una emoción anclada en ti. Y cuando tú vuelvas a ver o a escuchar la marca, se activa esa emoción en ti. ¿Te acuerdas de lo que viviste en ese momento? De ese grato momento. ¿Cuándo va a ser esto para terminar? Sí. Por supuesto. Esto va a ser este sábado 14, va a ser en la SPOL. Eso va a ser en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas, en el campus. En el campus, exacto. Entonces los miembros de la asociación participan, están invitados de forma totalmente gratuita. Y quienes estén interesados, pues bienvenidos a ser miembros de la asociación. Nos pueden contactar en nuestras cuentas de Instagram o de Facebook o por medio de celular, si me permites dar el número. Pueden contactar al 099 44 52 001. Perfecto. O en las cuentas de redes sociales como AEMSE, que son las siglas de Asociación Ecuatoriana de Marketing y Comunicación. Muy bien. Hemos conversado con José Antonio Navas, vocero de la Asociación de Marketing y Comunicación, que nos hace pues una invitación para este congreso que se realizará el sábado 14 en el campus de la SPOL de Las Peñas. Así que reiteramos la invitación y cuando son las 7 de la mañana con 1 minuto vamos a una pausa comercial, no sin antes recordarles a ustedes que el retorno elevado que se construirá en la avenida Rodríguez Bonín para eliminar el retorno frente a Jardines del Salado y así descongestionar la vía es parte del camino de la innovación del ATM y la Alcaldía de Guayaquil. Sigamos recorriendo juntos el camino de la innovación. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario, apto para todo público. Compadre, ¿sabía que este año vamos a tener agua potable en Caimito? No le creo. Entonces, ¿nos vamos a olvidar de los tanqueros, del agua sucia y del alto costo? Así es, vecino, lo logramos. Ahora a disfrutar un agua de calidad. Con la nueva conexión de red de agua potable a Caimito, llegará más salud y una mejor calidad de vida a más de 1.300 habitantes. EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil, haciendo realidad nuestros sueños. Llegó diciembre, lindo mes, reuniones, fiestas y feriado. Si piensas salir de viaje con tu familia, recuerda revisar tus llantas y los frenos. Ten al día tus documentos, no vayas a dejar todo a última hora. Y sobre todo, lo más importante de todo, por tu seguridad y la de tu familia, si vas a beber, no manejes. La Autoridad de Tránsito Municipal te desea felices fiestas. En ATM somos más que tránsito, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. El nuevo y moderno mercado de Gómez Rendón y la 28 acoge ahora a comerciantes que antes estaban en la calle 30 y Brasil. En el mercado Gómez Rendón de la parroquia Febres Cordero no solo hay más comodidad e higiene, sino también parqueos y vigilancia policial. Aprovecha sus 4 bloques de abastos con comida preparada, productos genéricos, proteínas como carnes y mariscos frescos y artículos varios a los mejores precios. Llega directo al mercado de la Gómez Rendón y la 28 con la línea 7, la 79, la 98, la 34 o la 171. Escoge el bus que te convenga de acuerdo a tu ubicación. Nada como comprar directo a los que saben. Fresco y a buen precio. Así nos beneficiamos todos. Alcaldía de Guayaquil. Melanie García. Es un honor pertenecer a la familia del sistema de emisoras Atalaya. En el 2016 me abrieron las puertas. Desde ese momento he crecido profesionalmente en los micrófonos de esta institución radial. Faltan tan solo 8 días para cumplir 75 años.
Qué bueno es vivir ahora en Las Delicias. Desde diciembre tendremos agua potable y ahora bañarse y cocinar será una delicia para mi familia. Con la nueva red en Las Delicias aseguramos calidad, continuidad, salud y buen ambiente para 6.500 habitantes de la zona. EMAPAG y la Alcaldía de Guayaquil haciendo realidad nuestros sueños. Ñaño, subirte a un bus con aire cuando el calor azota es sí. El otro día casi no envió el deber a tiempo si no hubiera sido por el wifi del paradero. Me sentí aniñado de cuando me subí con mi silla de ruedas en un bus con elevador. Chuzo, el otro día casi me pierdo un peloteo, pero llegué bacán en bus con el app Move It. Este es nuestro trabajo, hacer que tu día a día sea más fácil. Por eso en ATM somos más que tránsito. Soñando en grande, haremos cosas grandes con la Alcaldía de Guayaquil. Las mejores celebraciones se arman comprando en el Mercado de Machala. Más de 40 comerciantes ofrecen aquí sus artículos para fiestas. Piñatas, globos, invitaciones, sorpresas, confites, pirotines, los accesorios para decoración y mesas, productos de repostería, chocolate líquido, caramelos, frutos secos, gelatinas, esencias y colorantes. En locales cómodos y seguros, con parqueo y patio de comidas. En el primer piso del mercado, en la esquina de las calles José de Antepara y Pedro Pablo Gómez. De lunes a sábado de 6 a.m. a 6 p.m. y los domingos de 6 a.m. a 3 p.m. Fácil de llegar, ya sea directo con la 62 o por el sur tomando la línea 114 o desde el norte la 108. Se armó la fiesta en el Centro Comercial Municipal y de Artesanías de la Avenida Machala. Alcaldía de Guayaquil. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. La vez que viene. Entramos. 7 de la mañana con 6 minutos, 7 y 6 de la mañana. Gracias por continuar en compañía de su programa Sin Amarres. En este momento damos los buenos días, la bienvenida al economista Jorge Calderón, analista económico. Bienvenido, Jorge. Solo para hacer una relación de la aprobación de la ley que se aprobó en la Asamblea Nacional, la ley tributaria, y que esto ha dado paso de alguna manera a que se nos califique y se nos avalice, ¿no?, para que el Fondo Monetario Internacional nos haga el desembolso de 500 millones. Nos alegra porque con eso cubrimos el 2019, pero al mismo tiempo nos preocupa porque no es otra cosa que seguirse endeudando. La deuda interna y la deuda externa crece y se convierte en deuda eterna. ¿Quién paga la deuda eterna? Buenos días, gracias siempre por la invitación, estimados radioescuchas. Sí, en efecto, si bien por un lado es un alivio para el gobierno tener una ley aprobada, eso ha llevado a que el riesgo país empiece a descender de a poco, no como se quiera, pero de a poco, que le garantiza ciertos ingresos al Estado ecuatoriano para el año venidero, y permite justamente el desembolso con el Fondo Monetario Internacional, como bien lo mencionas, Stalin. Sí se generan otras preocupaciones. ¿Por qué razón? Primero, porque al final del día, si bien es un oxígeno esa ley para el gobierno, trae algunos impuestos, algunas cargas impositivas por el tema de fundas plásticas, que ya vimos el propósito en su momento cuando teóricamente es para estimular el uso de fundas plásticas, pero al final pero tuvo... un tema ecológico. Sí, ese es el propósito y sería bueno, y tuvimos una experiencia así. Acuérdate que tuvimos la experiencia con las botellas plásticas. Pero no terminó... ¿Y dónde fue? Exacto, los ¿Dónde recursos fue ese dinero? no fueron para el ¿Dónde fueron propósito esos recursos? Que se propuso. Entonces, son ciertas cosas que también llaman la atención, como el tema de la carga del ICE a las telefonías de pospago. Es decir, tiene sus pros y sus contras. Como cualquier ley, es un oxígeno, una tabla de salidas para el gobierno, le da cierto respiro, y el Fondo Monetario le realiza el desembolso. Pero por otro lado, sí hay situaciones que de alguna forma preocupan también, como es el tema de más endeudamiento que se está generando. La deuda sigue aumentando. Vemos que justamente el hecho del riesgo país se disparó semanas atrás cuando se archivó la anterior ley. Eso hizo que el riesgo país se dispare por encima de los 1.400 puntos, por lo que el gobierno miró hacia adentro, miró, como bien lo señalas, hacia la deuda interna.
no tiene recursos para pagarle al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, devolverle el tema del capital que ya tocaba a partir de enero del 2020 hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Le está refinanciando de tal forma que por 20 años más, que es lo que estamos hablando de estos bonos que se emitiría, le reemplaza lo que se iba a vencer y pagarle intereses. Con papeles mismos. Con papeles mismos. Entonces, cuando necesitamos nosotros los afiliados el billete, ¿tendrá el IES después de 10 años el billete para devolvernos en efectivo? Después de 20 años. Después de 20 años. Siempre y cuando es lo que no siempre se decía. La deuda, ¿no? Exactamente, porque eso está ahí presente, esa posibilidad está presente. Entonces, al final del día es una deuda que sigue creciendo. ¿Y por qué miró hacia esto? Porque, como mencionaba, un riesgo país muy alto no llevaba que si el gobierno quería emitir bonos en los mercados internacionales, lo haga a tasas superiores al 14%. Entonces, realmente es mucho más oneroso de los endeudamientos por emisiones de bonos que ha tenido en los últimos años y medio, que era entre 8 y 10,75. Acá habían sido endeudamientos a tasas sobre el 14%. Dime una cosa. Anteriormente, y otros países como Bolivia, por ejemplo, yo voy a tomar Bolivia, que es lo que más se conocía, había un fondo de estabilización, ¿no es cierto?, que venían, en el caso de Bolivia, de los recursos naturales que se explotaban, ¿no es cierto?, el gas, algo de cobre, algo de otros minerales. Ellos sí tenían fonditos. Y tenían fondos. Incluso le prestó Bolivia a Ecuador en 2 ocasiones. Claro, sí, tenían fondos que fueron consolidando a lo largo del gobierno de Evo Morales. Aquí no se ha planteado ni una renegociación de la deuda, ni siquiera una reforma que garantice un fondo de estabilidad para la crisis. Aquí estamos pensando en que aprobamos una ley para estímulo tributario, para estímulo de desarrollo económico, y creemos que con eso vamos a resolver los problemas de déficit. ¿Cuáles son nuestros ingresos? Por un lado, el tema de las recaudaciones tributarias, y por otro lado el petróleo, que casi es empate entre lo que se vende y los gasóleos que se importan para la mezcla. Casi no nos ingresa nada. Pero ¿por qué no mirar otra perspectiva? Empezando por una renegociación de los tramos de la deuda externa por un lado, creando un fondo de estabilización, por ejemplo, sector minero, no sé, se me ocurre sector agrícola, lo que sea, pero empezar a poner un elemento que garantice estabilidad y que no agudice crisis económica como la que tenemos. No, eso es importante, y de hecho la ley... Pero es que nadie... O sea, yo no veo que haya una reforma que digo, señor, ven acá, aquí le vamos a poner límite al gasto y lo vamos a hacer a través de un fondo de estabilización, por ejemplo. De ahí, en la ley de fomento productivo 1, la que se denomina así en su momento, se plantea la creación del fondo. Lo que pasa es que el precio del petróleo, como bien mencionas, ha estado casi al precio que el Ecuador lo estableció en su proforma. Entonces no se han generado excedentes que alimenten ese fondo. Recordemos que el Ecuador tuvo en su momento los 2 fondos petroleros, decidió especialmente recursos para las provincias amazónicas. El gobierno anterior los eliminó, los pasó a gasto corriente, y cuando eso sucedió allá por el 2008-2009, los fondos acumulaban 1.500 millones de dólares. Claro. Y la experiencia positiva que hubiese sido que si esos fondos se mantenían, esos fondos al 16 de abril hubiesen acumulado 12.500 millones de dólares. 4 veces más de lo que se recaudó en la famosa reforma tributaria para ayudar a la provincia de Manabí y Esmeralda. Eso es una experiencia que nos queda dolorosa, porque al final del día no se hubiese metido la mano en el bolsillo de los ecuatorianos con alza del IVA. Jorge, ¿por qué no se hace? Ahora, ¿por qué las cosas buenas no se vuelven a recapitular, a hacer? No, de hecho, como menciono, pero está en la ley de fomento está creado, se debe alimentar con los excedentes del fondo petrolero, pero ahora el precio del petróleo ha estado por debajo de los $60, y recordemos que para el 2019 el precio del crudo ecuatoriano se fijó en 59 aproximadamente. Entonces no ha habido recursos, claro, y ha bajado. Ya, pero Jorge, y no ha habido recursos para alimentar este año ese fondo petrolero. Ya, correcto. Pero el problema es que solo pensamos que del petróleo debe venir los recursos. Pero ¿por qué no ampliamos un abanico de ingresos productivos para otros sectores y estabilizamos de esa manera? Del petróleo y de los impuestos, porque ¿de qué más vienen los...? Es que ahí justamente la idea, como bien se plantea, es que de la minería, que incluso ya se está realizando las primeras exportaciones de la fruta del norte, debería generarse un fondo derivado de los excedentes de la venta de minerales para poder tener un fondo de estabilización para cualquier situación externa. Es decir,
o interna incluso, un desastre natural. No estamos exentos como país de eso. Somos un país demasiado vulnerable hacia afuera, porque es una economía que está basada en pocos pilares productivos, como el petróleo, camarón, cacao, café, correcto. etc. Pero fíjate la experiencia. En esta ley que se aprobó había una propuesta de las telefónicas, para las telefónicas, que se devenga la infraestructura, ¿no es cierto? La ampliación de infraestructura. Ampliación de infraestructura. Y vino y dice, ¿sabes qué? No. Lo que vamos a hacer es que la plata que pagan las telefónicas, póngalo en un fondo para reinvertirlo en infraestructura de la telefonía. Bueno, yo no entiendo este país. Bueno, ella porque... ¿Por qué no hicieron lo otro, que es un fondo de estabilización? Pues, hermano. Ella porque tiene excedente. La telefónica sí tiene excedente. Pero, hermano, la eléctrica también, digo, aunque no hay... Cuando tú hablas de reducción del tamaño del Estado, y viene un gobierno y reduce el tamaño del Estado, ¿no es cierto? ¿Dónde debe ir ese fondo? Es un fondo para estabilizar, pues, hermano. ¿Me entiendes? Crear un fondo para eso, y ahí caen todos los recursos, y llegará un momento, como tú dices, Jorge, a ver, 1.500 millones. Hubiéramos tenido 4.500 millones inmediatamente. Pero es posible tener un excedente o un fondo, Jorge. Es posible si es que existe el propósito de querer hacerlo. Porque al final del día, si bien en algún momento determinado puede haber una baja en los precios de algunas materias primas que exportemos, en otros momentos no. Si la economía en ese sentido va a fluctuar. Entonces, hay momentos en que los fondos se van a alimentar más que en otras épocas, pero sí es importante generar ahorros. Hay ahorros para cualquier evitar, sea incluso para el pago de la misma deuda, o como mencionaba, como país no estamos exentos a caída de los precios de las materias primas, o no estamos exentos a algún desastre natural. Entonces, ahí se puede utilizar los fondos ahorrados, todos esos fondos de estabilización que se puedan generar. Bolivia, a pesar de tener un gobierno de izquierda, lo hizo. Chile lo hizo también con el cobre. Entonces, son países que han logrado acumular grandes cantidades de reservas en esos fondos de estabilización para evitar cualquier situación. Pero ¿cómo ahorrar, Jorge? ¿Cómo ahorrar cuando el próximo presupuesto de 2020, las necesidades de financiamiento son 6.664 millones? Ahorramos por un lado, pero necesitamos financiar por el otro. Entonces, ¿qué hacemos? O ahorramos y financiamos el déficit con más préstamos, o logramos refinanciar las necesidades de financiamiento con los fondos que nosotros tenemos como ahorro. Mira, ¿qué hacemos? A tu reflexión. ¿Qué hacemos? ¿Qué hace, por ejemplo, el sector petrolero? Libera capacidad de venta de petróleo, a pesar de que está comprometido con los chinos. Dice, y voy a hacer venta spot. La venta spot, tú ganas dinero en la venta. Ya lo está haciendo. Ya ha hecho 2 o 3 ventas spot liberando eso. Pero, ¿para qué es ese recurso? Directo a la venta. Para gasto corriente. Así es. Cuando ese recurso debe ser para inyectar o para estabilizar la política petrolera o el desarrollo comercial petrolero. Difícil decisión, ¿verdad? No, por supuesto. Eso es una balanza que tiene que equilibrar el hecho de tener que cumplir con gastos y compromisos que ya están adquiridos, y más aún con organismos internacionales, y el hecho también de generar un ahorro. Pero sí es posible. ¿En qué sentido? De que los técnicos encargados de estas áreas hagan un análisis adecuado para saber cuál es el precio que va a tener o cómo se va a comportar el precio, para, como hacen con el petróleo, fijar el precio, en este caso fijar el tema de los minerales, en cuánto se va a vender el oro, en cuánto se va a vender el cobre, el mineral que estamos exportando, y los excedentes que se generen a partir de ese precio que yo requiero para financiar mi gasto, lo demás pase a ahorro. Y por eso menciona, habrá momentos en que por situaciones o fluctuaciones del mercado puede ahorrar más que otros. Ahora, ¿qué pasa con el Fondo de Estabilización Petrolera que creó el gobierno con la ley de fomento productivo? No está alimentado porque el precio se dio a la baja. Pero si el precio de petróleo pudiese tener un repunte en los siguientes años o en los siguientes meses, podría el fondo alimentarse y poder tener recursos. El gobierno ha hecho algo saludable para la Profar del 2020. Bajó el precio del petróleo que había fijado. Para el 2019 lo fijó casi en $59, para el 2020 lo ha fijado en casi 52. Eso es bueno porque es razonable sí, porque no tengo tantas expectativas y eso me motiva a mí a diversificar, a mejorar mi recaudación tributaria. Me ayuda a mejorar otras cosas y no depender tanto del petróleo. Tanto así que apenas el presupuesto se cubre con apenas 12% de ingresos petroleros. El resto es tema de recaudación tributaria y otros tipos de ingresos. Por ejemplo, se plantea el tema de la monetización de la infraestructura de telecomunicaciones, eléctricas. Eso lo vienen poniendo desde hace uno o dos presupuestos anteriores. Está $1.000 millones, ¿no? Entonces, para este año. Entonces imagínate tú, vas, porque eso no es otra cosa sino encontrar una operadora que administre y gestione el servicio.
te van a dar la plata adelantada. Pero más adelante ya no cogerás plata, pues, porque estás monetizándola. Pues. Entonces, es terrible. O sea, los huevos de la gallina de oro, los partes, te los comes en una fase. ¿De ahí para adelante qué? Pan para hoy, hambre para mañana. Por favor. Ahí el gobierno lo que tiene que saber, y también la ciudadanía tener muy presente, es que respecto a la monetización de activos hay que tener claro dos cosas. Lo que se tiene que vender y lo que se tiene que concesionar. Lo que se tiene que vender ineludiblemente son los canales, porque eso no es negocio del Estado, y el Banco del Pacífico. Porque bueno, ya está, me dice que va a vender un avión. Ya. Por ejemplo. ¿Y qué es lo que tiene que concesionar? Ceder la administración, claro. Es temas de hidroeléctricas, el CNT, eso es lo que se tiene que ceder la administración. Tampoco es giro del Estado, pero tiene que ser la administración porque al final son activos estratégicos del Estado. Y en ese sentido, buscar los mejores operadores para cualquiera de estos casos. Yo creo que sí, el gobierno ha sido demasiado optimista y en algunos espacios que hemos tenido aquí la oportunidad, el gobierno fue muy optimista con esperar 1.000 millones para este año y 2.000 millones para el próximo año. Cuidado por la desesperación de no cumplir esa meta, lo vendemos a cualquier precio subestimado y eso obviamente nos perjudicaría a nosotros como... Pero debe tener un plan B, pues, ¿no? Si eso no funciona, ¿cuál es el plan B? Esperemos que lo tengan, porque realmente tienen muy depositadas muchas esperanzas en conseguir 1.000 millones de dólares que en lo que queda ya del año no se ha conseguido y creo que no se va a conseguir, y 2.000 millones. Y el otro error que está cometiendo el Frente Económico es que lo está considerando un ingreso permanente y eso simplemente es la venta o la concesión, y después lo que yo reciba serán regalías y dependerá de la negociación que yo tenga. Claro. Es decir, no necesariamente voy a garantizar 2.000 millones de dólares todos los años, y en un momento mis activos también se terminarán vendiendo todos o concesionando todos, por donde no puede ser considerado un ingreso permanente. En el presupuesto se habla de una reducción de gastos por el tema de la eliminación de ciertos subsidios a los combustibles. 670 millones dice el presupuesto. ¿Qué significa eso? ¿Que van a sincerar los precios de la gasolina extra, por ejemplo? Pues es lo que ya están recogiendo ahorita. A eso se refiere. Aquí dice que en la proforma originalmente enviada a la Asamblea se establece un incremento del precio de la gasolina extra. Sí, recordemos que en octubre las manifestaciones, ¿por qué se generaron? Por la reeliminación del subsidio al diésel y a la extra. Y con eso se esperaba reducir para el 2020. Bueno, si bien la medida iba a ser tomada hasta en este mismo año y se iba en algo a generar ahorro, la medida iba a generar un ahorro en el 2020 de 1.350, 1.400 millones de dólares aproximadamente. Entonces, como eso no se dio, como se dio en esa posición el gobierno, son 1.400 millones de dólares que de alguna forma tiene que recuperar. ¿De dónde está saliendo esto? De dos aspectos. Primero, de la ley de simplificación tributaria que logró aprobar. Eso en el mejor escenario le generaría entre 600 y 700 millones de dólares. Por año. Claro, por año. Y la diferencia es justamente la focalización que espera realizar el gobierno en la extra, especialmente a partir del próximo año. Y fíjese, en cambio, para el sector social ha incrementado. Dice, el subsidio por derivados llegará a 1.956 millones. Los de seguridad social a 2.104 millones y los de desarrollo 1.123. ¿Cuál es el subsidio para seguridad social? Claro, el subsidio que le paga el 40%. Pero eso... ¿Tiene que pagarlo? Es un pago que tiene que... Es un pago obligatorio. Pero tiene que pagarlo. Pero no como subsidio. Que no tampoco es, como dice aquí la nota, la de Seguridad Social 2104. Menos está considerando el gobierno para el pago del 40% al IES. Está considerando 1.200 millones. Lo importante es que lo considere, hermano, y los pague, porque, como dijo Correa, si es que necesita el IES, el gobierno le dará. Pero si el gobierno no tiene en ese momento... Pero la clave, Jorge, es renegociar la deuda externa. Empezando por el tema de los chinos. Tiene que sentarse con los acreedores y de cierta forma hay un aval por parte del FMI y de otros organismos multilaterales de crédito de que hay confianza en lo que el gobierno está haciendo y eso debería ser tomado para poder sentarse. Sentarse de una forma cordial para renegociar, ampliar plazos, bajar tasa de interés. Cuidado, lo hacemos de una forma abrupta como lo hizo Argentina en su momento con Kirchner de pagar. Que dice que va a caer en default. Oiga. Claro, entonces, ¿y eso qué genera? Que terminemos siendo vistos como el patito feo en los mercados internacionales, no nos prestan dinero y ahorita el Ecuador necesita recursos. ¿Sí? De alguna forma debe buscar un refinanciamiento que le pueda aliviar la carga de deuda externa en los siguientes 5 años, ¿sí? Ampliando los plazos, bajando la tasa de interés, buscando periodos de gracia para poder de alguna forma ser sostenible. Y el tema es que, un punto importante es que ya no debemos seguir recurriendo a endeudamiento para cubrir gastos corrientes. Ese ha sido el problema en los últimos 6 años,
que está muy presente. Es más deuda para cubrir sueldos y salarios en gran medida. Jorge, ¿cómo es que estamos en una relación ahora de buenas con el Fondo Monetario y ellos nos dicen que este año el Ecuador crecerá negativamente? Le ponen 0.5 y para el próximo año 0.5. En relación con el crecimiento de la población estamos totalmente muy distantes. ¿Cuándo vamos a crecer? Porque crecer 0.5 no es crecer, oiga. En dolarización los crecimientos son muy conservadores, ¿no? Sí, pero por lo menos un 2% igual al crecimiento de la población, que es lo lógico. Pero ¿cómo crece si no hay impulso productivo, no hay inversión, no hay nada? Esa es la pregunta. Y ahí es endeudamiento. Esa es la pregunta. Normalmente con unas políticas como las está planteando el gobierno derivado de sus compromisos con los organismos internacionales, hay ajuste. Y ese ajuste, siquiera, dependiendo del tamaño del ajuste que tenga que realizarse, toma en al menos 2 a 3 años en los casos más conservadores para estabilizarse. Claro. Y a partir de eso ya se enruta la economía. ¿Usted espera más ajustes? Deberán haber. ¿Dictados por el fondo? No quiero referirme a dictados por el fondo. Sugeridos entonces. Sugeribles, porque de alguna forma a los países tienen su soberanía, aunque algunos sectores no les cuesta reconocer eso, hay soberanía con respecto a las decisiones del fondo. Lo que pasa es que como país tenemos que acudir a ellos porque el aval es importante. El Ecuador tuvo, por así decirlo, un mal comportamiento. Es como el enfermo que si no se cuida, que si no deja de consumir azúcar, si no se alimenta bien, va a empeorar su situación. Claro. Entonces, si el Ecuador seguía con un tren de gasto público que seguía creciendo, que no era sostenible en el tiempo, porque ese es el problema. El gasto se convirtió en un gasto fijo, pero atado a ingresos temporales, que en gran medida por el tema del petróleo. Si eso no es sostenible en el tiempo, yo tengo que hacer los ajustes. Entonces, si el gobierno hiciera todo lo que tiene que hacer, aunque es doloroso hacerlo, sin lugar a duda, porque hay un costo social de por medio, hacer la tarea y sin que pase ningún problema en el tiempo, siquiera de 8 o 9 años arreglar el problema, porque ya es un tema estructural de la economía ecuatoriana. Correcto. Esa crisis la vamos a patear para adelante. O sea, termina Lenín Moreno con más deuda y sin haber solucionado y ni haber estabilidad. Y la próxima década será lo mismo, ¿cierto? Sin poder arreglar terrible, el capital, ¿no? el gran problema que tiene el país, el primer problema que tiene el país, que es el empleo. Correcto. Sí. Si este país tuviera empleo, cualquier situación complementaria del orden político fuera secundaria. Claro, y depende eso de una reactivación productiva, ¿no? Reglas claras no hay para empleo, reactivación y todo. Jorge Calderón, muchísimas gracias por tus conceptos, tus análisis de esta situación económica del país. A ustedes, gracias por vuestra sintonía. Los invitamos a continuar con un enlace con la alcaldesa de la ciudad de Guayaquil, doctora Cintia Viteri. Sin amarres, una mesa de diálogo.